Esta es la primera parte, la primera grabación de la práctica número 7 de Ingeniería Energética, y que trata sobre el análisis de los ciclos frigoríficos en una máquina de acondicionamiento de aire, que es la que tenemos aquí. Una máquina de acondicionamiento de aire básicamente consta de una máquina frigorífica y posteriormente también tiene unas etapas de tratamiento de ese aire, de un cierto aire, pues para acondicionarlo a unas ciertas condiciones de temperatura y en algunos casos de humedad. En el caso de unos aparatos sencillos no se hace esa acomodación de humedad, simplemente lo que se hace es calentar o enfriar el aire, y posteriormente, si quieres hacer algo con ese aire para la humedad, pues tendrás que ponerle una siguiente etapa. Pero ya digo, estos aparatos sencillos no lo contemplan. El aparato que tenemos aquí es un aparato pues ya bastante antiguo, pero prácticamente es igual que los aparatos actuales. Por lo menos en esencia no varía prácticamente nada. Consta de todas las etapas de una máquina frigorífica. Esto es de los 4 elementos principales, que son compresor, condensador, un expansor y un evaporador. Esos 4 elementos que funcionan en ese orden, con ellos lo que se consigue es, en primer lugar, aumentar la presión en el compresor, aumentar la presión y temperatura de un fluido. Todos los fluidos, cuando se comprimen, aumentan su temperatura, salvo que se refrigeren muy intensamente. Es decir, que aquí lo que sucede es que aumenta la presión y aumenta a la vez la temperatura. Posteriormente, ese fluido pasa a un intercambiador de calor específico que se le llama condensador, donde el fluido que estaba en estado de vapor va a cambiar de fase y va a pasar a la fase de líquido. En ese intercambiador lo que hace el fluido es intercambiar calor entre el fluido refrigerante, el que funciona por toda la máquina, y el medio exterior. Normalmente las temperaturas del condensador, del fluido del condensador, tiene que ser superior a la atmosférica para que pueda hacer ese intercambio de calor. Luego, posteriormente, pasa a un expansor, y en el expansor, como su nombre indica, se expansiona el fluido, y todos los fluidos, cuando se expansionan, salvo que se le añada calor, que no es el caso, pues van a perder mucha temperatura. Con esto lo que conseguimos precisamente un fluido a muy baja temperatura, una temperatura que deberá ser inferior a la temperatura ambiente, inferior a la temperatura del local o del receptáculo que queramos refrigerar. Y una vez que ha llegado ahí, que ha llegado en un estado prácticamente de líquido con un poquito de vapor, es decir, en la expansión se mete un poquito dentro de la curva de saturación, ahí coge también muy baja temperatura, y esa baja temperatura del fluido va a ser realmente el efecto frigorífico que nosotros en muchas ocasiones queremos conseguir, por ejemplo, en el frigorífico doméstico. Ese mezcla de casi todo líquido, pongamos que un 80 y tantos % de líquido y algo de vapor también, eso ahora luego lo veremos en el diagrama, pasa al cuarto elemento, que es el evaporador. Ahí el fluido está a una temperatura inferior a la atmosférica, por lo tanto, respecto al entorno, absorberá calor, ¿no? Siempre de mayor temperatura el ambiente a menor temperatura, en este caso el fluido, y ahí se producirá precisamente el efecto frigorífico. Como consecuencia de esa ganancia de calor por parte del líquido, se produce el cambio de fase, y lo que antes era, ya digo, un 80% de líquido, ahora va a pasar a ser vapor completamente, y por eso a ese equipo se le llama evaporador. De manera que un ciclo frigorífico está compuesto, una máquina frigorífica en la cual se siguen los típicos ciclos frigoríficos, también llamados de compresión mecánica, porque aquí la compresión es mecánica. Consta de 4 aparatos: compresor, condensador, expansor y evaporador.